Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmo capítulo 50. Dios juzgará al mundo. Te invito a orar. Amante Padre, te agradecemos por tu amor y tu misericordia y te alabamos porque nos cuidas y nos ofreces vida. Al abrir tu palabra y estudiar este salmo, te pedimos que tu Espíritu llene nuestros corazones con el mensaje de verdad. Ayúdanos a entender este pasaje. Llena nuestra mente de tu verdad, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un salmo didáctico escrito por Asaf, uno de los músicos principales que servía en el templo. Su salmo se resume en la conocida advertencia que Samuel le hizo a Saúl y que se relata en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. Leamos. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Este es el tema del Salmo. Es un mensaje de reprensión contra el adorador que cumple las ceremonias religiosas, pero que no es sincero ni tiene buena conducta. Vamos a comenzar a estudiar el Salmo 50 por secciones. Este salmo comienza con una descripción de un juicio que bien podría aplicarse al juicio final. Esta es una de las introducciones más largas y sublimes que aparece en los salmos, y está entre los versículos 1 hasta el versículo 6. Vamos a estudiarla por partes para mejor entendimiento. El Señor hace una convocación universal, versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es interesante cómo se presenta a Dios. Se lo presenta Dios de dioses, Jehová. En hebreo, El Elohim Yahvé. Un nombre que anota y connota soberanía sobre la tierra, y es el Dios con que se designó ante Israel como el Todopoderoso. Cuando habla, el universo presta atención. Por eso el salmista destaca en este versículo la universalidad de la convocación. Todo el planeta Tierra viene de testigo ante las corrupciones de Israel. Este escenario se cumplirá de forma definitiva en la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, el verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Allí también el Señor hará una gran convocación. Ahora, volviendo a la introducción del Salmo 40, el salmista usa la historia del Sinaí como cuando Dios habló en medio de la nube y la compara con el momento del juicio. Leamos los versículos 2 y 3. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Sión es el símbolo del lugar donde está Dios morando en medio de su pueblo. El templo nos habla de la perfección del plan de salvación. Allí el Señor se ha manifestado y entonces dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Es decir, viene para juzgar en sentido primario, para contender con los habitantes de la tierra, como lo indica la parte central del Salmo. En un sentido muy específico, estas palabras también predicen el juicio final al concluir la historia del mundo. Así lo expresa el apóstol en Hechos capítulo 17, el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó
acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. En ese momento, el Señor no callará, denunciará la conducta de los seres humanos, porque Él vendrá a dar recompensa a cada uno según haya sido su vida. En esta convocatoria universal de la que habla el salmista en el Salmo 50, se hace una referencia a aquellos que han hecho un pacto con Dios, versículos 4 y 5. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así que dice que convoca a los cielos y la tierra como testigos personificados para estas acusaciones que están a punto de presentar acerca de su profeso pueblo. Ahora, en el juicio final se nos dice que los ángeles juntarán a los escogidos. Leamos entonces Mateo 24:31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta reunión son de los que aceptaron hacer pacto con sacrificio. El pacto sintético se ratificó con la sangre del sacrificio. El nuevo pacto se ratifica con la sangre de Cristo, es decir, todos aquellos que acepten a Cristo como Salvador personal, que acepten su sacrificio, que hagan pacto con Él, son llamados mis santos. Son los únicos que no experimentarán temor en el juicio. Elena de White dice: pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún motivo para temer. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Patriarcas y Profetas, página 354. Cuando Cristo venga, reunirá a los santos que hayan aceptado el pacto sellado con el sacrificio de Cristo. Los reunirá y exhibirá ante el universo a aquellos que le han servido de corazón. En este juicio se vindica la justicia divina. Dios actúa con verdad. Salmo capítulo 50, el verso 6, sigue diciendo: los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Al final del tiempo, el juicio lo que hace es declarar la justicia de Dios, vindica su carácter. Este texto se cumplirá finalmente y de modo muy preciso con la segunda venida de Cristo. Elena de White afirma que cuando aparezca en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedras puestas una sobre otra, esta ley santa, justicia de Dios, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. Libro El conflicto de los siglos, página 697. El salmista enfatiza que Dios es el juez. La justicia humana yerra. Muchas veces, cuando se ha absuelto a criminales o se ha condenado a los santos mártires como supuestos culpables de los más terribles crímenes, se evidencia que el juicio humano no es del todo fiable. Pero en el gran día de Dios, Él es el juez y todos pueden esperar que se hará justicia, porque Él es justo, eterno, bueno, y en Él no hay sombra de variación. Después de esta larga introducción, entonces viene la primera parte del Salmo 50, que es la condenación de los males del solo formalismo en el culto, y está entre los versículos 7 hasta el 15. Ahora, él comienza a describir al juez y al demandante, versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Dios, que ha protegido a Israel, tiene el derecho de afirmar los principios del verdadero culto. Sobre estos principios ha establecido su gobierno. Allí condena los males del formalismo en la religión. Ese Dios dice: testificaré. En la figura del juicio, Él es el demandante y exige atención porque es el Dios tuyo, el Dios que hizo posible
la existencia de Israel. Esta denuncia comienza en forma negativa. Leamos el versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de ti. Dios no está acusando a Israel por descuidar el cumplimiento de las ceremonias y los sacrificios. No es el acto en sí, sino la actitud del pueblo al ofrecer el sacrificio. Lo hacen por simple formalismo, pero se desconoce su significado y se lo realiza sin espíritu de gratitud y obediencia. Es más, Dios resalta algo interesante, versículos 9 al 13. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Dios rechaza aquí el mero ritual. Para él es como si fuera abominación. En contraste con las deidades paganas, él no necesita nada. Él lo ha creado todo y es el dueño de todo. Todos los animales le pertenecen al Señor. No pide sacrificios porque a él le haga falta el humo o la muerte de los animales. No. Dios no instituyó el sistema de sacrificios para proveerse de sustento con carne de toros o sangre de machos cabríos. Por eso el Señor rechaza el mero ritual sin el verdadero sentido de lo que se hace. Entonces viene la invitación a corregir la conducta, versículos 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios no acepta el frío formalismo, pero solo acepta el sacrificio que proviene de un corazón lleno de gratitud. Dios solo acepta a quienes le obedecen llenos de contrición, amor, gratitud y devoción. Y cuando el pueblo de Dios invoca su nombre con amor, Dios le librará. Y el resultado es gratitud. Tanto la petición como la alabanza son parte de la verdadera religión. Debiéramos invocar a Dios con corazón sincero. El verdadero servicio a Dios es espiritual y nace del corazón. La mejor forma de honrar a Dios es confiar en Él, aun cuando no entendamos la forma en que Él nos trata. Este es un motivo para evaluar la manera en que nosotros nos presentamos ante el culto al Señor. ¿Lo hacemos para cumplir con una ceremonia? Cuando venimos al templo y participamos del programa, ¿sabemos lo que hacemos? ¿Es nuestra adoración el resultado de un corazón agradecido al Señor? Esto es una evaluación muy importante que cada uno de nosotros, los adoradores, debiéramos hacer. La segunda sección de este salmo son los versículos 16 al 21 y trata de los hipócritas, los que enseñan la ley a otros cuando en realidad ellos mismos la están violando. Dios continúa hablando, pero ahora se dirige al malo, versículos 16 y 17. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Esta es una reprensión fuerte contra aquellos que saben la verdad, pero no la practican. Esto nos recuerda Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24, donde el apóstol Pablo hace una reprensión muy importante. Miremos algunos apartes de este pasaje. Por ejemplo, el versículo 17. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí hay una persona que quiere destacar que él es un verdadero siervo de Dios, que él apoya la ley de Dios. Pero miremos los versículos 21 al 23 de Romanos 2. Dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios? Este es el tipo de amonestación que se resalta en el Salmo 50. Describe la situación de aquellos que enseñan, pero no viven lo que predican. Por eso dice: echas a tu espalda mis palabras. El hipócrita demostraba su completo desprecio por las palabras de Dios, echándolas a sus espaldas, es decir, le daba la espalda a la verdad. Es un rechazo total al llamado divino, al llamado al arrepentimiento. Y entonces sigue el reclamo que Dios le hace al malo, versículos 18 al 21. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en maldad, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En vez de seguir el camino de Dios, caminaba con los que hacían el mal. Cuando se presentaba la oportunidad de compartir los frutos del robo, estaba listo para participar. Tan terrible era su actitud que hablaba mal de sus hermanos. Falsedad y la calumnia son más viles cuando la víctima es el pariente más cercano. Pero hay algo que queremos destacar, que es el colmo de aquel que decide dar la espalda a Dios. El salmista dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios toleró la necedad de los impíos hasta que sobrevino el momento de administrar el castigo. Era terrible que el hipócrita pensara que Dios era como él. Creía que Dios no se satisface con una religión formal, por eso está lejos de la realidad. Dios considera los principios, la justicia, con la piedad externa, como sin manto para cubrir el pecado interior. Pero Dios considera que los principios, la justicia y la sinceridad son requisitos previos al culto espiritual. El pecador siempre concibe a Dios de acuerdo con sus propósitos pecaminosos. Dios expone ahora el examen del pecador, la naturaleza y la extensión de su culpabilidad antes de dictar sentencia. Entonces llega la conclusión final de este salmo, donde el Señor presenta la solución a este problema, versículos 22 y 23. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y el que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios afirma que exige como único sacrificio aceptable el corazón y la mente. En esto hay una advertencia para los impíos y un estímulo para los piadosos. Y si no toman ese camino, dice, os despedazaré y no haya quien os libre de mis manos. Vendrá el momento cuando aún el Redentor dejará de proteger al pecador y éste cosechará lo que sembró. La solución a este problema de formalismo y de hipocresía es un servicio sincero, un sacrificio de corazón. Un verdadero espíritu de gratitud es importante, ya que a veces consideramos las bendiciones de Dios como si fueran cosa común, y al que le sirve con corazón sincero, Dios le conduce con armonía de acuerdo a su voluntad. Elena de White nos aconseja: qué compasión, qué amor sin par nos ha manifestado Dios a nosotros, perdidos pecadores, al unirnos a Él para que seamos su tesoro especial. Qué sacrificio ha hecho nuestro Redentor para que podamos ser llamados hijos de Dios. Debiéramos alabar a Dios por la bendita esperanza que nos ofrece en el gran plan de redención. Debiéramos alabarle por la herencia celestial y por sus ricas recompensas. Debiéramos alabarle porque Jesús vive para interceder por nosotros. Libro Patriarcas y Profetas, página 294. Alabarle porque sus maravillas para con nosotros son incontables. Apreciado amigo y hermano, este salmo tiene una aplicación para todos los tiempos.
Podemos ir a la iglesia, participar de todos los servicios que se ofrecen, atender a los pobres y realizar algunas actividades de la iglesia. Pero si no servimos a Dios de corazón, con un espíritu de gratitud y albergamos el pecado en nuestra vida, nuestra adoración no será aceptada por Dios. Cada uno de nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debe haber sinceridad y claridad. Entonces experimentaremos la verdadera adoración. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.